puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno amor. Hola, muy buenos días, amados hermanos. Este domingo 2 de mayo le damos la más cordial de las bienvenidas a la transmisión de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Celebramos hoy, este domingo, la gloria de Dios. Agradecemos por su misericordia, por su bondad y por todas las bendiciones que le ha dado a nuestras vidas. Así que les damos a usted, que siempre nos sigue, la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, y a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Buenos días, hermanos. Qué bueno que están ya listos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
junto con todos nosotros. Vamos a orar y poner este momento en las manos de Dios. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y oremos delante del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de poder, Señor, tener este momento para celebrar la grandeza de tu nombre, tus bendiciones, Señor, de poder celebrar tu bondad, Señor, tu misericordia para con nuestras vidas. Hoy te alabamos, te bendecimos. Queremos decirte que te amamos mucho, Señor, y esperamos pronto que tú estés con nosotros. Agradecidos, pues, queremos celebrar este culto, Señor, honrando tu precioso nombre. Tómalo, Señor, te lo suplicamos, al mismo tiempo rogamos que también nos hables a través de tu palabra. Recibe nuestra acción de gracias y nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 8. Vamos a tener la lectura esta mañana en el Salmo número 8. Leamos juntos la palabra del Señor. Salmo número 8. Así dice la palabra de nuestro buen Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad
Muy bien, hermanos, vamos a acomodar muy bien a nuestros niños y pedirles que pongan toda su atención porque ha llegado el momento del mensaje infantil, el nuevo nacimiento. Historias de la Biblia. Jesús alimenta a los 5,000. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Una multitud se juntó alrededor de Jesús. Eran alrededor de 5,000 hombres y muchas mujeres y niños. Se dirigió a Felipe y le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús estaba probando a Felipe, ya que sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió: aunque trabajáramos por meses, no llegaríamos a tener suficiente dinero para alimentarlos. Luego Andrés dijo: hay un chico aquí con 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirve eso con esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Después Jesús tomó los panes, dio las gracias a Dios y se lo dio a la gente. Luego hizo lo mismo con los peces, y todos ellos comieron tanto como quisieron. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten las sobras, así nada es desperdiciado. Entonces juntaron las piezas y llenaron 12 canastas con los residuos que dejó la gente, que había comido con apenas 5 panes y 2 peces. Hola chicos, como acabamos de ver, Jesús hizo un gran milagro al multiplicar 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdas quién se los dio? Exacto, un niño como tú y yo. Él estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Lo puso en las manos de Jesús y Él lo usó para alimentar a muchísimas personas. El Señor realizó un milagro y usó la vida de aquel niño para bendecir a otros. Tú también puedes ser usado por Dios. Eres muy importante para Él. Pon tu vida y tus recursos en las manos de Jesús. Él hará grandes cosas. Hemos preparado para ti 2 actividades. Recuerda realizarlas durante la semana y enviarnos una fotografía. ¡Queremos verte! Muy bien, hermanos, ha llegado el momento también de que nosotros participemos de la palabra del Señor, al igual que lo hicieron nuestros pequeñitos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6 y vamos a leer los versos del 1 al 13. Juan, Evangelio de Juan capítulo 6, versos del 1 al 13. Bueno, nosotros tenemos aquí a lo largo de este pasaje un pasaje muy conocido que muestra pues la deidad de nuestro Señor Jesucristo al obrar un milagro más, y no solamente un milagro en presencia de unos cuantos, fue un milagro que presenciaron miles de personas. Juan 6, del 1 al 13, dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y bueno, hasta aquí el relato, hermanos, que Juan hace de su evangelio acerca de este milagro. Y nosotros podemos darnos cuenta, y puede pasar un tanto desapercibido, pero tenemos que darnos muy bien cuenta de que este milagro, hermanos, que Jesús hizo, que él sabía que iba a hacer, en este milagro tomó un papel muy preponderante un muchacho. La palabra que se utiliza, hermanos, para hablar de un muchacho es una palabra que nos permite a nosotros entender, no podemos definir con exactitud la edad del muchacho, pues, que trajo sus panes, ¿verdad?, para el Señor. Dice el verso 9, estamos hablando en el verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, 5 panes y 2 peces. Pero no podemos saber, repito, la edad del muchacho. La palabra que se utiliza nos más o menos lleva a entender que este muchacho tenía tal vez como máximo 12 años, realmente era un niño. Y los niños, hermanos, llegan a tomar una importancia muy grande en la obra de Dios. Los niños son importantes en la obra de Dios porque a través de ellos Dios obra. Dicen los versos del 1 al 4, otra vez voy a repetir, verso 6 del 1 al 4. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, en cualquier ocasión, hermanos, miren, Dios considera a los niños muy importantes, fueron muy importantes en la obra de Dios, son muy importantes los niños en la obra de Dios, porque, repito, a través de ellos Dios obra, y Dios obra en cualquier ocasión. En este momento, hermanos, Jesús, después de tener un tiempo de ministerio, estamos hablando tal vez en el 2º año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, toma, en los evangelios se relata una serie de momentos que Jesús toma para descansar con sus discípulos. Y este es uno de estos momentos, tal vez el primer momento, el primer descanso que Jesús toma con sus discípulos, y él se retira pues al otro lado del mar de Galilea, dice al de Tiberias, y a pesar de que Jesús quería descansar, la verdad dice el verso 2 que le seguía una gran multitud, buscando pues que también sanara a los enfermos que ellos tenían entre ellos. Y no importa la ocasión, y no importa qué es lo que se pretenda hacer, lo que Jesús vaya a hacer, pues lo que Jesús esté pensando hacer en ese momento, los niños siempre van a ser importantes porque Dios va a obrar a través de sus vidas. No importa la ocasión, no importa si es una ocasión de trabajo, es un momento de descanso, si es un momento agradable o si es un momento difícil, en una crisis, Dios puede obrar a través de la vida de estos niños. Esto es lo que estaba pasando en este momento. Jesús se retiró, pues repito, a descansar. Él quería tener un momento de reposo con sus discípulos, al lado de ellos, ¿verdad? Y tal vez reflexionar sobre algunas cosas que habían pasado. Los discípulos no habían podido meter tanto las manos para ministrar a las multitudes como veían hacer a Jesús. Y este pasaje nos muestra una de las primeras ocasiones en que Jesús les permite pues ministrar a las multitudes. Y él quería pues tomar un momento para instruir a sus discípulos.
Y ahí estaba, pues, este era el entorno en que se lleva a cabo este pasaje, dice el verso 3 y 4. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Vio que venía una gran multitud, ¿verdad? Y que querían que Jesús los sanara, querían que Jesús estuviera ministrando. Y lo que hizo Jesús fue subir a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Él quería platicar con ellos, recoger sus impresiones, tal vez darles algunas instrucciones, algunas enseñanzas seguramente. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y entonces este pasaje, hermanos, se lleva a cabo, se lleva en medio de un entorno también muy importante. Miren, el pasaje reviste importancia porque este pasaje es uno de los únicos 2 eventos relatados en todos los evangelios, como ningunos otros. Aparte de este relato que se hace, solamente el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se menciona en todos los evangelios por completo, ¿verdad? Estaban rodeado pues este momento en medio de un ambiente de emancipación nacional. Por eso Juan dice en el verso número 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, donde se recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, se recordaban las maravillas que Dios había hecho por medio de Moisés, y se recordaba pues a un líder, pues a un caudillo que los sacó, que los liberó, y ellos estaban esperando otra vez a este Mesías prometido, a este ungido del Señor prometido, del linaje de David, que iba a venir y los iba a librar pues nuevamente, ¿verdad? Tal y como ellos lo leían en la profecía antiguo testamentaria. Y este es el momento en que se está llevando a cabo el pasaje. Y Jesús quería instruir a sus discípulos, ¿verdad?, acerca de otras de las situaciones que ellos habían estado viviendo durante todo este tiempo que había permanecido con ellos. La gente se agolpaba para que Jesús pudiera ministrarles, para que Jesús pudiera sanarles, para que Jesús pues obrara en la vida de todos aquellos que estaban enfermos. Y todo esto era el momento, era la ocasión en que Dios va a obrar, y va a obrar a través de la vida de un niño. Los niños son importantes en la obra de Dios porque a través de ellos Dios obra. Hermanos, nosotros haremos bien en cuidar, atender, proteger, ¿verdad?, a nuestros niños. Y no estoy hablando de que lo hagamos solamente en casa. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, cuando llega el grupo grande, pues, ¿verdad?, para adorar al Señor, cuando estamos ahí, nosotros tenemos que entender que nuestros niños revisten una importancia vital en la obra de Dios. Aparte de que ellos, como todo el mundo dicen, como ya es una manera de decirlo muy estilizada, son el futuro de la iglesia, ¿verdad? Aparte de eso, Dios puede obrar aún a la edad que ellos tengan, pues para hacer algo en la vida de todos y en la vida de los demás. Los niños son importantes en la obra de Dios porque a través de ellos Dios muestra también su poder. Dicen los versos 5 al 7, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y Dios va a usar a este niño, hermanos, para demostrarle a sus discípulos el poder, ¿verdad? Para probar primero a sus discípulos. Dicen los versos 5 y 6 que Jesús vio aquella gran multitud tendida ahí, todos en aquel lugar, pues, ¿verdad?, esperando que Jesús obrara en sus vidas. Y él alza los ojos de Jesús y ve toda esta multitud, miles de personas esperando ser ministradas por Jesucristo. Y entonces Jesús le dice a Felipe, ¿por qué a Felipe? Bueno, la única razón que yo pude encontrar en el estudio de la palabra fue que Felipe era el único, o alguien que estaba muy compenetrado con esa región. Él era de ahí cerca de esta región, pues. Entonces Jesús le dice a Felipe, tú que conoces la región, tú que tal vez sabes dónde quedan las tiendas, ¿verdad? Tú que sabes dónde podemos conseguir el alimento, dónde venden pues provisiones. Puedes contestarme la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice el verso número 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, no esperaba Jesús realmente, pues, que los discípulos tuviesen dinero, tuviesen los recursos para poder alimentar a miles de gentes, pues eran 5,000 varones, más mujeres y niños que estaban allí.
como el niño que aparece de pronto en el relato, ¿verdad? Entonces, Jesús lo que va a hacer es probar a sus discípulos, ¿verdad? Para demostrarles su poder, mostrarles pues que podían confiar en Él en cualquier momento en que escasearan las cosas, que podían confiar en Él porque Él era quien iba a proveer en sus vidas. Ellos iban a ver ahora, en este momento, cómo Dios provee, pues, ¿verdad? Y provee de una manera sobrenatural y abundante. Y sobre todo provee ante la incapacidad que muchas veces nosotros como seres humanos llegamos a tener. Y Felipe se da muy bien cuenta y le dice a Jesús, pues 200 denarios de pan, o 200 denarios, era más o menos el salario diario. Siempre he leído esto, que era el salario diario de un jornalero, de una persona que trabajaba ahí en el campo. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Si nosotros tomamos en promedio un salario actual en México, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 200 denarios que menciona Felipe, nos viene a dar una cifra de alrededor como unos 28,000 pesos, un poquito más de 28,000 pesos. De eso es lo que estaba hablando Felipe. Obviamente ellos no tenían tal cantidad, ellos no podían tener tanto dinero porque pues el ministerio de Jesús era sufragado por mujeres, ¿verdad? Que voluntariamente traían ofrendas. No había una manera, no había un usufructo del ministerio de Jesús. Jesús no cobraba, pues, ¿verdad? Como muchas veces algunos se han acostumbrado dentro del ministerio ya a demandar un salario porque están trabajando y digno es el obrero de su salario. Sí es verdad, pero cada uno de nosotros debe entender que a veces Dios es más poderoso para obrar y suplir que en lo que nosotros confiamos, aun y cuando es la misma iglesia de Jesucristo. Dios es capaz de mostrar su poder, ¿verdad? Y Dios estaba ahí probando a los discípulos para que ellos pudiesen ver su poder para poder suplir toda necesidad. Y aun cuando ellos mismos no se sentían capaces, pues Felipe vio esto no es posible, no vamos a poder nosotros comprar, aunque hubiese una tienda que nos pudiese vender todo el pan, que no existía, ¿verdad? Una tienda única que pudiese dar toda esta cantidad de pan, tampoco ellos tenían el dinero suficiente para comprarlo. No podemos, no tenemos tal cantidad. ¿Cómo vamos a poder darle de comer a todos estos, ¿verdad? Ni siquiera nos bastaría para lo que tenemos, nos alcanzaría para comprar un pedacito que cada uno de ellos pudiese probar. Pero ahí estaba este niño, ahí estaba este muchacho. Y por eso, repito, los niños, hermanos, son importantes en la obra de Dios porque a través de ellos Dios obra, porque a través de ellos Dios muestra su poder y porque a través de ellos Dios suple la necesidad de todos, aunque parezca insuficiente. Y dice en los versos 8 al 10, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? O sea, aún, ¿verdad? Aún a Andrés, le pareció muy poco lo que había. ¿Cómo y por qué, verdad? De pronto Andrés se da cuenta que un muchacho tenía 5 panes y 2 pececillos. Cuando Jesús está pidiendo, pues vamos a darles de comer a esto, ¿cómo ven? ¿Cómo cuánto necesitaremos para darles de comer a todos estos? Y Felipe dice, pues no creo que el salario de 200 días pues nos pueda, ni siquiera esto nos podría a nosotros ayudar a suplir pues para la comida para todos estos. No podemos hacerlo, no es así, ¿verdad? Ni siquiera para darles un pedacito nos bastaría. Y estaba en este diálogo y tal vez, ¿verdad?, buscando soluciones. Andrés preguntó, ¿alguien trae algo de comer? ¿Verdad? Algo, de alguna manera se enteró acerca de este muchacho. Y dice el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, aquí hay alguien que tiene 5 panes. Imagínense lo extraño, lo risorio del asunto, ¿verdad? Están hablando de una gran cantidad de dinero para comprar una gran cantidad de comida, y de pronto Andrés dice, pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas él mismo reflexiona, ¿qué es esto? O sea, para tantos de esto no alcanza para nada, pues para darles de comer a todos estos, ¿no? Y a Andrés le parecía que esto era muy insuficiente, que lo que este niño podía aportar, lo que este muchachito podía aportar era insuficiente. Y pues, sí, dijo, pues aquí está, y él dice, yo lo tengo, yo lo doy, ¿verdad? Pero
No es suficiente. Muchas veces nosotros, como siempre, tendemos a menospreciar los recursos que un niño, hermanos, puede representar en la obra de Dios. Tendemos a pensar que los niños pues simplemente son niños, lo único que hacen es correr, saltar, dar guerra, y que lo tenemos que hacer es aislar, mandarlos allá con sus maestros a la escuela dominical durante toda la hora que nosotros estemos en el culto y que no hagan ruido además, porque a nosotros no nos gusta, hermanos, que los niños hagan bulla cuando nosotros estamos en el culto. Y a veces lo que estamos enseñando a nuestros niños es que ellos no pueden estar junto con nosotros adorando a Dios. Y los hacemos a un lado. Nos parece que no son los suficientes para estar junto con nosotros, lo suficientemente quietos, lo suficientemente aseados, lo suficientemente atentos, y que además lo que tienen no es suficiente para poder estar ahí junto con nosotros. Y tendemos a tener un menosprecio por la vida de los niños. Y no les enseñamos a estar junto con nosotros, adorando a Dios y en quietud, como deberían de estar nuestros hijos, ¿verdad? Pero hermanos, Dios suple a través de la necesidad, Dios suple la necesidad de otros a través de la vida de los niños. Cuando lo que ellos traen, hermanos, se pone en las manos de Jesús. Y entonces dice el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, aquellos 5 panes, ¿verdad? Y los 2 pececillos, tomó Jesús aquellos 5 panes y les dijo, hacer recostar la gente. Y había allí mucha hierba, dice, en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y bueno, en los pasajes paralelos vamos a ver que Jesús incluso los mandó a distribuirse de cierta manera, ¿verdad? Y aquellos se recostaron y Jesús tomó pues lo que el niño traía. Dice el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Y lo increíble es que dice, ¿cuánto querían? Incluso si alguien quiso repetir, pues lo pudo hacer, ¿verdad? Oye, ¿no tienes otro poco? Claro que tengo otro poco, hay suficiente. Y de aquellos 5 peces y aquellos pocos panes, hermanos, la gente empezó a comer. Dice el verso número 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, los recursos de los niños, hermanos, suplen muchas veces la necesidad de otros, ¿verdad? Cuando estos recursos son puestos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque algo que tenemos que entender es que Jesús no se molesta en usar los recursos de los niños. Porque Jesús no se molesta, hermanos. A Jesús no le causa ninguna molestia, ninguna incomodidad ver a un niño pues adorando su nombre y poniendo pues su vida delante de él para que lo pueda usar. Y tal vez a nosotros no nos gustan. En una ocasión, hermanos, como siempre pasa, pues estando predicando, ¿verdad? En el templo estábamos todos juntos, algunos recordarán, estábamos todos juntos ahí presencialmente, estábamos predicando y pues en las primeras 3 filas había niños que estaban sentados ahí y los papás pues luchando, ¿verdad? Porque ellos estuvieran quietos, atendiendo. Uno de ellos no estaba sentado, sino que estaba parado frente a la silla, me estaba dando la espalda frente a la silla y él ahí estaba, ¿no? Hablaba, se movía y jugaba ahí en la silla, ¿verdad? Y su mamá tratando de calmarlo y de pronto yo dije algo, lancé una pregunta, hermano, y todos los hermanos, todos se quedaron viendo, buscando la respuesta, ¿verdad? Y el niño así, de espalda tal cual estaba, contesta la pregunta. Esto me dice, ¿verdad? El niño, hermanos, que aparentemente no estaba en el culto, que aparentemente estaba totalmente ajeno a todo lo que estaba pasando, fue el que primero, hermano, alzó su voz, no levantó ni su mano, él alzó su voz, volteó a verme y me dio la respuesta correcta. Me llamó mucho la atención, porque a nosotros nos puede parecer un niño molesto, pero Jesús está obrando en su vida, haciendo caer también la palabra, esta palabra que hace siempre lo que Dios espera que haga y que no le permite regresar vacía, obra también en la vida de los niños cuando escuchan. Ellos también son expuestos a la palabra del Señor y Dios puede suplir las necesidades de otros a través de sus vidas y en gran abundancia, dicen los versos 12 y 13, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sobró. Hermanos, eran cinco panes, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Así?
no vaya a decir, 5 panes de cebada y 2 pececillos, 5 panes y 2 peces. Comieron más de 5,000 personas, ¿verdad? Hasta que se saciaron, comieron todo lo que quisieron comer y todavía sobraron pedazos que fueron recogidos por los discípulos en cestas. Y dice Jesús, recogieron pues en el verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Sobró pan todavía, hermanos, solamente porque un niño puso sus recursos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es que nosotros tenemos que entender, saber, conocer, hermanos, valorar, ¿verdad?, lo importante que son los niños en la obra de Dios. Hermanos, celebrar a los niños como lo hicimos el día primero, ¿verdad? El día 30 de abril se celebró el Día del Niño. Celebrar a los niños no solo se hace con fiestas, con globos de colores, con comidas ricas y abundantes golosinas, ¿verdad? Sino celebrar a los niños, hermanos, también se lleva a cabo valorando sus vidas como recursos preciosos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, aceptando pues que nuestros niños son importantes en la obra de Dios, porque Dios obra a través de ellos, porque Dios muestra su poder a través de ellos y porque Dios suple también las necesidades de otros a través de sus vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha llegado tal vez triste, acongojado, enojado, ¿verdad?, al culto? Y al entrar recibe la sonrisa o el abrazo de uno de estos pequeñitos. ¿Cuántas veces hemos llegado abrumados al culto y cuando entramos, hermanos, no es un adulto que nos da la mano, sino es un niño que salta, ¿verdad?, sobre nosotros y nos abraza porque le da gusto volver a vernos? Y eso, hermanos, Dios lo utiliza también para suplir todas nuestras necesidades, no solamente físicas, sino también las emocionales. Dios usa la vida de los niños. Entendamos, comprendamos, hermanos, y aceptemos. Los niños son importantes en la obra de Dios. Amén. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer.
mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Y bien, hermanos, también ha llegado el momento de alabar al Señor, de darle gracias y también celebrar su bondad para todos aquellos hermanos que cumplieron años esta semana. Acciones de gracias y cumpleaños. Muy bien, ha llegado también el momento de las ofrendas para todos nosotros los miembros de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Lo que hayamos dispuesto para ofrendar es el momento de ponerlo aparte y después hacerlo llegar a quien corresponde. Tenemos los anuncios, hermanos, de esta semana. Comenzando con el día lunes, los jóvenes tienen su reunión en punto de las 8 de la noche. Lunes, 8 de la noche, reunión de jóvenes. Ellos lo hacen por medio de Zoom, que necesita usted, si gusta unirse como joven a la reunión, necesita usted ponerse en contacto con ellos para que ellos le hagan llegar la liga y pueda usted entrar. Nuestras hermanas se reúnen el martes en punto de las 7:30 también de la noche, también por medio de Zoom. El miércoles tenemos ya nuestro acostumbrado estudio bíblico en punto de las 7:30 de la noche. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Le invitamos a que se una con nosotros al estudio de la palabra. El viernes tenemos culto de oración en punto de las 6 de la tarde. Y como es ya para nosotros una bendición, tenemos nuestro devocional de lectura bíblica de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana. Le invitamos a que se una también, esto por medio de Facebook, la lectura bíblica todos los días de 6:30 en adelante. Lectura bíblica sin comentarios. Aquel que nos amó, te sigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, te sigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza
Ha llegado el momento de despedirnos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento que Dios nos permite tener en su presencia, adorando su santo y bendito nombre. Vamos a darle gracias, hermanos, al Señor y poner también esta semana que hoy comienza en sus manos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar hasta tu santa presencia para adorarte, para engrandecerte, Señor, para magnificar tu grandioso nombre, para decirte que te amamos, Señor, y cuán agradecidos estamos de que nos hayas dado salvación y vida eterna. Queremos poner esta semana que hoy comienza en tus manos. Rogamos, Señor, que tú prosperes el trabajo de nuestras manos, Señor, que tú suplas toda necesidad, no solo en nuestros hogares, sino en los hogares de todos aquellos, Señor, que te buscan, que claman delante de ti. Y te agradecemos porque aún, Señor, tú haces salir tu sol sobre justos e injustos. Gracias te damos por tanta misericordia para con nosotros. Agradecidos, pues, Señor, quedamos en tus manos seguros de que tú bendecirás toda nuestra semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.